Bien, como les dije, nos toca ver la unidad de geometría y el cual nos toca ver la trigonometría. Entonces, el objetivo de hoy día y mañana es reconocer las razones trigonométricas para el seno, coseno y tangente para ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Ahora, ¿esto qué me permite? Esto me permite calcular la altura de un edificio, por ejemplo, teniendo el ángulo de elevación y la medida de la sombra. Yo podría calcular la altura de un edificio. ¿Ya? Esa sería una aplicación de trigonometría. Entonces vamos a empezar con este tema, con una pequeña introducción, con algo que ustedes ya debiesen saber, que son los tipos de triángulos según sus lados y según sus ángulos. Entonces, según sus lados, tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Sus tres lados iguales. Por lo tanto, como tiene los tres lados iguales, significa que el ángulo de aquí y de acá van a tener la misma medida. La misma medida. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuánto mide el ángulo de este triángulo equilátero? ¿Alguien se acordará de eso? 45 cada uno, dice Nayeli. 45 cada uno. Veamos. Si el de acá mide 45 grados, 45 y 45, si yo lo sumo todo, me da 135 grados. ¿Y cuánto tiene que dar la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo? ¿Alguien se acordará de eso? No se acuerdan, ya. Entonces, vamos aquí a aclarar algunas cositas que parece que se le olvidó. Ya, el triángulo equilátero, como tiene sus tres lados iguales, significa que los tres ángulos van a tener la misma medida. Y estos tres ángulos me tienen que dar 180. Entonces, este lado vale 60, 60 y 60. ¿Y por qué 60, 60 y 60? Porque en todo triángulo, escuchen bien, en todo triángulo, la suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? Para que no se lo olvide. Bien, ahora pasamos al triángulo isósceles, en el cual tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Entonces, si este triángulo es isósceles, sus ángulos basales son iguales. Van a tener la misma medida estos dos ángulos. ¿Ya? Y el escaleno, el más especial de todos, tiene los tres lados desiguales. Son todos distintos sus lados. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver según sus ángulos. El de acá es un triángulo rectángulo, es decir, tiene un ángulo de 90 grados. Ese símbolo representa el ángulo de 90, ¿ya? Que es un ángulo recto. ¿Ya? Entonces un triángulo rectángulo va a tener un ángulo de 90 grados. Un triángulo acutángulo. Los tres ángulos son agudos. Agudos. ¿Qué palabra es esa?
agudos. ¿Qué significa ángulo agudo? ¿Qué significa ángulo agudo? Ángulo agudo. Por definición, ángulo agudo son todos aquellos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Ya? Esos son los ángulos agudos. Y ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Son todos los ángulos que son mayores de 90 grados y menor que 180 grados. ¿Ya? ¿Qué sería ese? Un ángulo obtuso. Bien, esto es solamente la introducción. ¿Ya? ¿Y por qué le hice este repaso? Porque la trigonometría trabaja con los triángulos y se enfoca en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Algunas propiedades. Estas son algunas que ustedes ya debiesen conocer, ¿ya? Pero hay muchas más. Entonces, los triángulos son polígonos que constan de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Las propiedades, o algunas de las propiedades son, sus ángulos interiores suman 180 grados. ¿Puede repetir la definición de los lados de los triángulos agudos? Un triángulo agudo, o sea, un ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. ¿Ya? Esa es la definición de ángulo agudo. ¿Ya? Entonces, la segunda propiedad del triángulo, vamos aquí, un lado del triángulo es menor a la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. La tercera propiedad, el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes. Aquí me falta una tilde. Ahí. Cuarta propiedad, a mayor lado se opone mayor ángulo. 5. Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo es igual a 360 grados. Esto es una parte de las propiedades que ustedes ya debiesen conocer. Ahora, nosotros vamos a ocupar esa y esa, ¿ya? Por el momento. Esas dos propiedades vamos a ocupar en algunos ejercicios. Ya, y aquí empieza lo importante, ¿ya? Porque esto es la base de lo que se viene. Entonces, como les dije, la trigonometría trabaja en el triángulo rectángulo, ¿ya? Y ahí se basa todo. Entonces, según el ángulo alfa o el ángulo que se esté trabajando, los lados del triángulo van a recibir un nombre específico. Es decir, si trabajamos con este ángulo, ¿ya? Este lado de acá recibe el nombre de cateto opuesto. Cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que estamos trabajando. El ángulo es alfa, el lado opuesto va a ser A. Entonces, el A es el cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente es el lado que queda entre el ángulo que estemos trabajando y el ángulo recto. El lado que queda al medio de estos dos ángulos, que sería el B. Y la hipotenusa va a ser el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y eso no va a cambiar nunca.
la hipotenusa siempre va a estar opuesto, esa es la hipotenusa, opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Esto es importante que lo sepan reconocer. ¿Cuáles son los catetos opuestos, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa? ¿Ya? Esa es la base de la trigonometría, porque con eso se trabaja. Bien, acá trabajamos con el ángulo alfa. Y si yo trabajo con este ángulo, los nombres van a cambiar. O sea, los lados que vamos a trabajar cambiarían totalmente. A excepción de uno, que es la hipotenusa. La hipotenusa no va a cambiar. Si yo trabajo con el ángulo beta, la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, que sería el C nuevamente. Esa sería la hipotenusa. Pero si estamos trabajando con el ángulo beta, el cateto opuesto ahora sería el B. Ese lado del triángulo está opuesto al ángulo o al ángulo beta. Por eso es el cateto opuesto ahora, B. Y el cateto adyacente es el lado que queda entre el ángulo recto y el ángulo que estemos trabajando, que sería el A. Entonces, con eso, quiere decir que el cateto opuesto y el cateto adyacente puede variar según el ángulo que estemos trabajando. Así que mucho ojo con eso. La hipotenusa no cambia, pero el nombre de los catetos o el valor de los catetos sí va a cambiar según el ángulo que estemos trabajando. Bien, vamos a empezar entonces con la trigonometría, ¿ya? Entonces, la trigonometría es el estudio de las relaciones existentes entre todas las medidas. Y cuando hablo de medidas, hablo de los lados y de los ángulos de un triángulo. Entonces, el uso de la trigonometría en las ciencias y en la vida cotidiana se remonta aproximadamente al año 4000 antes de Cristo. De acuerdo con los datos históricos, el uso de la trigonometría inició en Babilonia y en Egipto, y especialmente en Egipto, ya que para poder realizar sus construcciones fue necesario realizar grandes cálculos. Entonces, la trigonometría es una parte de la matemática muy antigua, ¿ya? Y tiene muchas aplicaciones, de las cuales está la astronomía, la arquitectura, que sí o sí la tienen que aplicar, navegación, geografía, y todas las ingenierías existentes tienen alguna aplicación en la trigonometría, ya sea ingeniería civil, mecánica, electrónica, etc. Sí o sí ven esta parte de la matemática. Los juegos de billar también usan la trigonometría, la medicina y en física. Y tiene muchas más aplicaciones la trigonometría. Bien, entonces, para aquellas personas que quieran estudiar ingeniería, van a volver a ver este tema de la trigonometría. Ya. Entonces, con lo que vimos anteriormente sobre el cateto opuesto, cateto adyacente, vamos a sacar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Dice, en un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas a aquellas que se establecen entre las medidas de sus lados. Cada razón trigonométrica se relaciona con alguno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas asociadas a un ángulo alfa son 6. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa. Nosotros hoy día solamente vamos a ver 3, que sería seno, coseno y tangente. Las demás las estaríamos viendo próxima semana. Bien,
Entonces acá nos dan el cómo calcular el seno de alfa. ¿Ya? El seno de alfa es una función en la cual se obtiene con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Es decir, acá tengo el ángulo alfa. Entonces, el seno de alfa, una función trigonométrica, se puede obtener con el cateto opuesto. Si aquí está el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser S. Aquí está el 90 grados, que sería A, dividido por la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? El lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Si tengo el ángulo de 90 grados acá, el lado opuesto va a ser C. Sería el C. C. Y así se obtiene el seno de alfa. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Después a esto le vamos a dar valores. ¿Ya? Y después, más adelante, el alfa va a tener un ángulo específico. ¿Ya? Entonces, así se obtiene el seno de alfa. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el coseno? El coseno de alfa. El coseno de alfa se obtiene con el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. O sea, B dividido en C. ¿Y la tangente? ¿Cómo se obtiene la tangente de un ángulo? Cateto opuesto, que sería el A, dividido por el cateto adyacente, que sería el B. A dividido en B. Esto no va a cambiar. Esto es siempre igual, ¿ya? Esto no cambia. Esto es como la definición del seno de alfa, ¿ya? Así se obtiene el seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Entonces, es importante que ustedes, vuelvo a repetir, sepan reconocer quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Porque si no lo saben reconocer, es imposible que sepan calcular eso. ¿Ya? Profesor, consulta. Dígame. ¿En algún ejercicio los puede cambiar la letra? ¿O siempre va a ser A, B, C? Que las letras pueden cambiar según el ángulo que estemos trabajando. Pero siempre se trabaja de la misma manera. En 90 Siempre, grados me refiero. siempre trabaja con un triángulo rectángulo de 90 grados y siempre se trabaja con esto. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Las letras pueden variar, eso sí o sí, pero esto no. Esto no va a cambiar. ¿Ya? Y eso se lo tienen que aprender. Veamos cómo cambian las letras según el ángulo que estemos trabajando. Ahora voy a trabajar con el ángulo beta, con este ángulo. En delante trabajamos con el de acá. Con este ángulo. Ahora vamos a trabajar con el ángulo beta. Entonces, de nuevo, el seno de beta se obtiene con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Si yo estoy trabajando con ese ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? ¿El B? Perfecto. El B. El B es el cateto opuesto al ángulo que estamos trabajando. Bien. ¿Y quién sería la hipotenusa? ¿La C? La C. La hipotenusa no va a cambiar nunca. Siempre va a ser el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y fíjese bien, ahí cambiaron las letras. Cambió el numerador. La hipotenusa no cambia, porque ella no cambia de posición, independiente del ángulo que estemos trabajando. Solamente los catetos es lo que van cambiando, lo que van rotando. La hipotenusa siempre va a ser el ángulo de abajo, ¿cierto? La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, va a ser el lado que siempre va a estar opuesto al ángulo de 90 grados. Siempre.
Siempre. Va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Veamos el coseno de beta. El coseno de beta es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y según este triángulo, ¿quién es el cateto adyacente? El A, El A. Perfecto. Y la hipotenusa, como habíamos dicho, que no cambia, es el que sería el C. bien. Tangente de beta es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Cuál sería la letra aquí entonces? El B con el A con el B, como dijo la compañera. ¿Cómo? Miguel, dilo de nuevo. El A y el B, como dijo la compañera. Ya ayer lo escribió. Ya. La tangente va a ser cateto opuesto, o sea, B dividido en A. Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Bien, vuelvo a repetir. Esto puede cambiar, porque va a depender del ángulo que estemos trabajando. Pero esto no cambia. ¿Ya? El seno de beta o el seno de cualquier ángulo se obtiene con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo se va a obtener con el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Bien, entonces ahora vamos a darle valores, ¿ya? Valores específicos. Dice, dado un triángulo, aquí me faltó la tilde, dado un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros, su hipotenusa mide 10, obtener las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Ya, entonces, sabemos que este mide 10 centímetros, porque es la hipotenusa. Los otros catetos miden 6 y 8. Da lo mismo donde yo coloqué el 6 y el 8. ¿Ya? Eso no me influye en nada. Voy a colocar aquí el 6 y aquí el 8. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo que poner los ángulos. Como yo no sé qué ángulo, le voy a colocar, no sé, alfa acá y beta acá. Puede ser cualquiera. Y ahora me preguntan, o me están diciendo, obtener las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor, del ángulo agudo mayor. ¿Y cuál es el ángulo agudo mayor? ¿El alfa o el beta? El beta, ¿Por qué sería el beta? porque sería el que se junta con el... Ah, ¿cómo es la palabra que dijo? ¿Gamma? ¿Alfa? No, con la otra. Cateto adyacente, hipotenusa. Hipotenusa. Como 8 o 10. O nada que ver, me equivoqué. Ya, entonces, ahí había un error, ¿ya? Y aquí vamos a ocupar la propiedad que le mencioné anteriormente. Y vamos a ocupar solamente dos. Como yo no sé, así no me lo dan explícito aquí, qué ángulo es mayor entre estos dos, pero me dan los lados de estos catetos. Entonces voy a volver a la propiedad que les dije que íbamos a ocupar. A mayor lado se opone mayor ángulo. A mayor lado se opone mayor ángulo. ¿Cómo sería eso, profesor? Es decir, entre estos dos lados, ¿cuál es el mayor? ¿El 6 o el 8? El 8. Entonces, a mayor lado se opone mayor ángulo.
O sea, el alfa va a ser el mayor. ¿Ya? El alfa va a ser el mayor. Como ya descubrimos cuál es el ángulo o sea, el ángulo en el cual yo voy a trabajar, empiezo a calcular el seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Y aquí voy a colocar el cómo se obtiene. Mejor se lo olvidó. El seno de alfa se obtiene con el cateto opuesto, lo voy a hacer así, para abreviar un poco, dividido por la hipotenusa. El coseno de alfa se obtiene con el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y la tangente se obtiene con el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, seno de alfa, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuál sería el valor del seno de alfa? 8 y 10. 8 y 10, correcto. 8 y 10. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Coseno de alfa, 6 y 8. Ahí, diferencial, el 10. 6 y 10. 6, 10, correcto. 6 dividido en 10. Recuerden que el 10 es la hipotenusa. Ah, de verdad que la hipotenusa. Y el tangente es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. 6 y 8. 8 y 6. 8 y 6, bien. 8 y 6. Y ahí estaríamos listos. ¿Ya? Esto lo tienen que aprender sí o sí. O van a tener Y, un gran problema. profesor, ¿y esos serían los resultados? Correcto. El seno de alfa va a ser igual a 8 dividido en 10. ¿No lo tienes que calcular más? Hasta ahí nomás llegaría. O sea, lo pueden simplificar, pero lo pueden dejar ahí, no cambian nada. Ah, por eso mismo le estaba preguntando si se podía simplificar. Sí. O sea, de poder se puede. ¿Ya? Pero con eso, ya estaríamos al otro lado. Pero mi pregunta, en caso de si seguimos haciendo esto, ¿se va a pedir como exigencia simplificar? Eh, no, no se va a pedir como exigencia. Pero así como en un trabajo en la universidad, profesor. Ah, no, ahí tienen que hacer todo. Disminuirlo al máximo. Esa era mi duda. Por si en otros lados van a pedir simplificar, como en un trabajo, No, algo así. ahí van a pedir mucho más cosas. Hay muchas más cosas. Ahí van a tener que, no sé, buscar la función inversa de esto, encontrar el ángulo, una infinidad de cosas. Después graficar esto, y que le da unas cosas así medias raras, ¿no? Un tema súper amplio esto de la trigonometría. Por eso yo les dije, esto es una pincelada de lo que es la trigonometría. Ya. Eso lo vamos a ver después. No vamos a alcanzar a ver todo lo de trigonometría. Yo les voy a enseñar a cómo calcular, o sea, lo básico nomás, lo básico. Ah, ya. Recuerden que tenemos 1 hora de clase diario, 2 horas a la semana. No puedo hacer mucho, ¿ya? No, mejor, profe, porque es muy difícil eso. Sí, es medio complicadito, ¿ya? Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible, ¿ya? Entonces acá tenemos 5 triángulos rectángulos, ¿ya? Nosotros vamos a hacer solamente 2, ¿ya? Nosotros se lo voy a dejar para que ustedes practiquen, en el cual yo tengo que obtener las razones trigonométricas, ¿ya? O sea, el seno, coseno y tangente. ¿De quién? Del ángulo alfa y después del ángulo beta. Entonces, del primer triángulo, yo tengo que obtener el seno de alfa
el coseno de alfa y la tangente de alfa. Aquí hay la división. Ya, si yo quiero sacar el seno de alfa de este ángulo que está aquí, ¿cómo yo lo encuentro? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles serían sus razones? Es el coseno dividido por la hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto dividido por la hipotenusa, entonces va a ser cateto opuesto, que sería 24, dividido por la hipotenusa, que sería 25. ¿Ya? Listo. Coseno de alfa, ¿cuánto serían sus valores? Coseno de alfa. 7 7 por 24, por 25, 25 por la hipotenusa, bien. por la hipotenusa. Y la Y tangente, 25 por 24, 7 ¿o por no? 24. la tangente, Ah, no, pues es 7 por 24. ya, la tangente, recuerden, es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. O sea, 24 dividido en 7. Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Ahora, voy a hacer lo mismo que hice acá, pero con el otro ángulo, con el ángulo beta. Entonces voy a borrar ahí, y ahora voy a marcar el ángulo que vamos a trabajar. Recuerden que la hipotenusa no cambia, ese sigue siendo el mismo. Entonces, el seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. El seno de beta, ¿qué valores coloco acá? 7 dividido en 25. Perfecto. 7 dividido en 25. Cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Coseno de beta. 24 dividido en 27. 25, perdón, 25. Ahí sí, 24 dividido en 25. Tangente, 7 dividido en 24. 7 dividido en 24. Bien, 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 bien. Entonces, aquí ya tenemos las razones trigonométricas para el seno, coseno y la tangente. Lo mismo voy a hacer para el segundo triángulo. ¿Ya? La idea es que vayan ya mejorando. Profesor, Dígame. en uno solo se puede hacer las dos formas que usted los dijo. Sí, Y siempre va a ser correcto. sí. Y Ahora, si hacemos los solamente ejercicios, una. los ejercicios te van a pedir qué lado hacer. Ah, ya Te lo entiendo. van a indicar. De ejemplo, van a decir, calcula la tangente del ángulo de 30 grados. Y aquí esto no va a tener letra, va a tener así, grados. 30 grados y esto va a tener 60 grados. Eso. Pero te lo van a indicar. Yo estoy haciendo todo esto para que vayan entendiendo cuál es el cateto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. ¿Ya? Pero ahí en los grados no diferencia nada en lo que estamos haciendo ahora, ¿o En sí? nada, en nada. Se cambia por números por letras. Correcto. Ahora, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Vamos, yo le voy a dar eso, un triángulo aquí, rectángulo, le voy a dar este ahí, y este lo voy a poner como H, y este yo lo voy a conocer este lado. Este lado lo voy a colocar como lado 8. Y yo les voy a preguntar, ¿cuál es el valor de H? ¿Cuál es el valor de H? Entonces ahí ustedes tienen que identificar qué razón trigonométrica ocupo acá para obtener H. Entonces,
Si yo calculo el 30, o sea, el seno de 30 grados, ¿ya? Se obtiene como h, cateto opuesto, dividido por la hipotenusa, que sería 8. Como yo quiero encontrar el valor de h, el 8 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y el seno de 30 tiene un valor específico, un valor dado, que más rato lo voy a dar, o mañana si es que alcanzo. Y ahí voy a obtener el valor del h. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, pero eso más adelante. ¿Ya? Más adelante. Pero la idea importante es que ustedes reconozcan cateto adyacente, opuesto, hipotenusa, que eso es lo principal. Profesor, ¿Mm? ¿y los treinta grados siempre tienen el mismo número? El seno de 30, coseno de 30, tangente de 30, siempre tiene el mismo valor, un valor específico, ya dado, que no va a cambiar. Igual se mantiene con los 60, 90, 120. Correcto. Ellos ya tienen un valor dado, que yo después lo voy a dar más ratito, o mañana. Después ustedes solamente tienen que reemplazar y después multiplicar. ¿Ya? Bien, vamos a hacer el triángulo 2, el que está acá. El seno del alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Aquí la división. Y acá lo mismo, pero para el otro ángulo. Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Ya, el seno de alfa, ¿cómo se obtiene? Si yo trabajo con ese triángulo y con ese ángulo. ¿Cuál sería sus valores? 65 por 16. Sí. Ya. Como maderosa, bien pegote y Sabe que todavía me cuesta entender los lados del cateto opuesto y eso. yo le Sería recomendaría 16 por esa, 65, po, ¿no? aparte, Sí. Si yo estoy trabajando con este ángulo, el lado que está opuesto a este ángulo sería el 16. Ese sería mi cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo que yo estoy trabajando. Entonces aquí sería 16. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. O sea, aquí tengo el ángulo de 90 grados, el lado opuesto a el C, que sería 65. Y el cateto adyacente es el cateto que me queda entre medio de los dos ángulos. Es decir, entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que yo estoy trabajando. El lado que está en medio de esos dos ángulos, que sería el 63. ¿Ya? Esa es la forma de identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Coseno de alfa es cateto adyacente dividido por la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente? 63 por 65. 63 dividido en 65. Va, disculpe, es que es dividido. Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Tangente. ¿Cómo yo obtengo la tangente? La tangente es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Que sería 16 por 63. Correcto. Cateto opuesto, que sería 16, y 63, que sería el cateto adyacente. Y ahí estaríamos listos con el ángulo alfa. Ahora bien, vamos a trabajar el otro ángulo. Y ahí va a cambiar un poco, ¿ya? Recuerden que la hipotenusa no cambia. Son los catetos los que cambian. Entonces yo voy a trabajar ahora con esto, con ese ángulo. Si yo trabajo con ese ángulo, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto? 63.
Perfecto. Aquí lo voy a dejar anotado. Cateto opuesto. ¿Quién sería mi cateto adyacente entonces? 65. Ah, no, 16, perdón. 16. Cateto adyacente. Y el 65 viene siendo la hipotenusa. Entonces ahora empiezo a reemplazar. El seno de beta se obtiene con el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, que sería 63 dividido en 65. El coseno, ¿cómo se obtiene? Con el cateto adyacente, Adyacente es 16 por 65. correcto. Y la tangente, cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente. Bien, Nayeli. ¿Ya? Entonces aquí vuelvo a repetir, el que ustedes puedan identificar el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa es fundamental en la parte de trigonometría. ¿Ya? Entonces, el cateto opuesto va a depender mucho del ángulo que estemos trabajando. Yo no puedo decir, ese siempre va a ser el cateto opuesto. No puedo, porque no sé con qué ángulo vamos a trabajar. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Vamos a avanzar entonces. Ya, con las unidades de medida. Nosotros vamos a trabajar con dos unidades, con los grados sexagesimales, ¿ya? Y los radianes, ¿ya? Ahora, hay otra unidad de medida, que no la quise poner acá, pero hay más. Pero comúnmente se trabaja con estas dos, ¿ya? Entonces, desde la trigonometría, el ángulo es la amplitud de rotación de un segmento de recta llamado radio, en torno a un punto llamado centro. Y se considera positivo si la rotación es en sentido antihorario. ¿Ya? Y se va a considerar negativo si el sentido de la rotación es en sentido horario, en sentido de la hoja del reloj. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con esto, con ángulos positivos. ¿Ya? No lo vamos a meter con eso. Entonces se refiere que vamos a trabajar con ángulos antihorarios, ¿ya? Con esos ángulos. ¿Ya? Recuerden que los radios, supongo que esto lo vieron el año pasado, circunferencia, todos los radios tienen la misma medida. Tienen la misma medida. O sea, ¿ya? Y eso es importante que lo sepan, porque después hay que demostrar algunas cositas, y eso es fundamental porque vamos a trabajar con circunferencia. Bien, entonces, como estamos en trigonometría, las unidades de medida pueden ser sexagesimales o radianes. Va a depender mucho del ejercicio. ¿Ya? Por eso se lo puse y para que lo entiendan el cómo se trabaja con esto. Entonces, los grados sexagesimales yo lo puedo transformar a minutos o lo puedo transformar a segundos. Eso va a depender mucho del ejercicio. O también los segundos yo los puedo transformar a minutos o los puedo transformar en grados. Entonces todo va a depender del ejercicio. Mucho va a depender. Entonces aquí yo les puse una tablita en la cual hay que rellenar. Y esta tablita, o la forma de cómo pasar de un lado a otro. Es decir, si yo tengo grados y los quiero pasar a minutos, yo lo tengo que multiplicar por 60. Y si yo los minutos los quiero pasar a segundos, los multiplico por 60. Pero si yo quiero el proceso inverso, es decir, si yo tengo segundos y los quiero pasar a minutos, lo divido en 60. O bien, si yo tengo minutos y los quiero pasar a grados, lo divido en 60. ¿Ya? Ese es el proceso que tienen que hacer para pasar de un lado a otro. Bien, entonces, si yo tengo 15 grados y lo quiero transformar en minutos, ¿qué tengo que hacer? Tengo grados
y los quiero pasar a minutos, lo tengo que multiplicar con 60 o por 60. Es decir, voy a tener 15 por 60, 6 por 5, 30, 3, 90, 900. Voy a tener 900 minutos. Esa comilla que le puse ahí es la notación de minutos en matemática, por si acaso, ya no lo olviden. Minutos. Entonces, esto es bien simple. Los grados los multipliqué por 30. Los grados los multipliqué por 60. Sí, por 60 y me dio 900 minutos. Y eso es todo. Ahora, si yo tengo 28 grados y los quiero transformar a minutos, lo multiplico por 60 y el valor que me dé van a ser los minutos. C por 8, 48, 4, 16, 1680. Gracias. 1680 minutos. La comilla me quedó un poco movida. Y eso es todo. O sea, grados al minuto multiplicar por 60. Ahora, si yo quiero pasar a segundos, los minutos nuevamente los multiplico por 60 y voy a obtener los segundos. Es decir, si yo tengo 900 minutos y yo lo multiplico por 60, voy a tener 54.000. 54.000 segundos. Y los segundos se anotan con 2 comillas. 54.000 segundos. Consulta. Dígame. El minuto es una comilla, el segundo son 2 comillas. Correcto. Correcto. Y el grado es un círculo. Correcto. Un solo grado sexagesimal es con un circulito bien pequeño arriba. Ya, ahora entonces, estos minutos que tengo acá los voy a transformar a segundos. 1680 minutos, lo multiplico por 60 y me va a dar segundos. 100.800. 800, gracias. 100.800 segundos. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, la transformación es bien simple. Ahora, en un ejercicio, no sé, que hagamos la próxima semana, y yo les pida que estos grados lo pasen a segundos, ustedes o sea, pueden hacerlo, pasar los grados a minutos y después los minutos a segundos, o, como diría el buen chileno, pegarse el salto. Pegarse el salto. Es decir, usted puede multiplicar los grados por 3.600 y le da los segundos inmediatamente. ¿Ya? O hacerlo. ¿Cómo es eso, profesor? Ejemplo, si yo tengo 15 grados, ¿cierto? El mismo ejemplo. Y yo lo multiplico por 60, ahí obtengo minutos. Si yo el resultado que me da lo multiplico por 60, me da segundos. Ahora, si yo no quiero hacer ese paso de pasarlo a minutos, yo los grados los puedo multiplicar por 3.600 inmediatamente los segundos. ¿Ya? Ahora, si ustedes lo quieren hacer así como paso a paso, no hay ningún problema. Ahora, si están muy apurados, lo pueden pasar directamente a segundos, multiplicando los grados por 3.600. ¿Ya? Ahí para que ahorren tiempo. Ahora, si tienen todo el tiempo del mundo, lo pueden hacer paso a paso. Pero eso es solamente para sacar el segundo. Sí. Para sacar, o sea, los grados pasarlo a segundos.
No los serviría a los grados a pasarlos para minutos. ¿Cómo, Miguel? No los serviría para pasar los grados a minutos. O sea, de poder se puede, porque yo los grados los puedo pasar a minutos, lo tengo que multiplicar por 60 nomás. Y después eso a segundos, o sea, lo multiplico por 60 más. Sí, sí, pues no, pero que usted la opción que lo estaba dando de 3600. Correcto, es que si yo hago, multiplico el 15 por 60 dos veces, 60 por 60 es 3600. Ah, ya. Entonces, yo paso directamente a segundo, directamente a segundo. Ya, entendí, profe. Y aquí hay un ejemplo de eso. En esta tablita me piden pasar esos 5 grados a segundos. Esos 5 grados a segundos. Entonces, ustedes perfectamente lo podrían pasar a minutos y después a segundos. Son O, 18.000. o pasarlo directamente a segundos. O sea, multiplicar el 5 por 3600 y me va a dar los segundos. Son 18.000, si no 18.000. me equivoco, segundos. 18.000 segundos. Bien. Ya, voy a hacer este último y les voy a presentar la pregunta esencial. Ahora, fíjense acá, tenemos grados, tenemos minutos y tenemos segundos. Y todo esto lo tengo que transformar a segundos. ¿Alguna idea para hacer este? 4 multiplicado por 3600 Ya, y bien, después multiplicamos el 35 por 60. Y el perfecto, resultado de los dos los da los segundos. excelente. Unidad. Bien, bien. Ya, ¿Cómo, entonces, profe? bien, ya, entonces lo voy a explicar. Como tengo 4 grados, estos grados los tengo que pasar a segundos. ¿Ya? Entonces ustedes perfectamente esto lo pueden pasar a minutos y después a segundos, o hacerlo directamente, de grados a segundos multiplicando por 3600. Y ahí me van a dar los segundos inmediatamente. Después, aquí tengo 35 minutos. Y los minutos, a pasarlo a segundos, minutos a segundos, se multiplica por 60. Y el 17 queda ahí porque ya está en segundo. Entonces después yo tengo que sumar los 3 resultados. El resultado de aquí, el de acá, más los 17. Entonces, 4 por 3600, 4 por 3600, por 424, 2, Son 14. 14.400. Segundos. Ahí ya está listo. Ahora, 35 por 60 sería 30, me reservo 3, 18, 21, 2100. ahí sí. Y el 17 ya está en segundo, así que no hay problema. Entonces yo tendría que sumar estos 3 resultados para que me dé los segundos. Entonces, 14.400 más los 2.100 más 16.517. los 17. 16.517. Y ahí estaría el resultado de eso. ¿Ya? Bien, ahí les dejo esta tarea para ustedes, ahí para que practiquen. ¿Ya? Si lo hacen, yo les doy un puntaje extra en la pregunta esencial. Bien, les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, aunque todavía no serán capaces de resolverla hasta la clase de mañana. Noche, ¿cierto? Sí. Son 2 preguntas, ¿ya? Obvio que tienen que tener desarrollo, así que no se olviden de eso. Dice, alfa corresponde a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Si tangente de alfa es 8 dividido en 6,
¿Cuál es el valor de seno de alfa más coseno de alfa más 16 décimos? Y la siguiente pregunta es, un perro situado a 200 metros de un edificio mira el alto de este con un ángulo de elevación de 60 grados. Determine la distancia entre el observador y lo alto del edificio. ¿Ya? Ahora, el primero, necesitan aplicar otro teorema, que vamos a ver mañana, o mejor ustedes ya conocen, que es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Porque nos falta conocer otro valor más del triángulo y con eso estaríamos listos. ¿Por qué yo les digo esto? Tengo un triángulo, estoy explicando la 1, tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Aquí A, B y C, y me dan que tangente de alfa es 8 dividido en 6. O sea, tangente de alfa es 8 dividido en 6. ¿Y cómo se calcula la tangente de alfa? La tangente de alfa es cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto de ese ángulo alfa mide 8 y el cateto adyacente mide 6. O sea, si yo coloco aquí el alfa, cateto opuesto sería este, 8, adyacente sería 6. Y ahí estoy casi listo. Yo necesito conocer la hipotenusa. Y si yo tengo la hipotenusa, puedo calcular el seno de alfa, el coseno de alfa, y después los tres resultados los sumo. ¿Ya? Pero para conocer este cateto, necesito aplicar Pitágoras, que lo voy a ver mañana, o repasar mañana. No sé si ustedes lo han visto el año pasado, Pitágoras. Sí, ¿Sí? sí. Ah, ya. Pero la Entonces, mayoría de los chicos son nuevos. No, yo no me acuerdo. No, profe, no alcanza a ver. En mi colegio tampoco. ya, entonces mañana vemos el teorema de Pitágoras y van a poder, ya serían capaces de resolver el primer ejercicio, ya que el seno de alfa es cateto opuesto, o sea, 8, dividido por la hipotenusa. Y ese valor lo tengo que calcular. Más el coseno de alfa, ¿quién va a ser? El cateto adyacente, que sería 6, dividido por la hipotenusa. Más 6 dividido en 10. Y después suma de fracciones, que ustedes ya las conocen. Y estaría listo el ejercicio. Yo ese día justo hice la cimarra. Ya. Entonces mañana nos estaríamos viendo a la misma hora, mismo canal, misma sintonía, misma energía. Que estén bien. Cualquier duda, cualquier consulta al WhatsApp, ¿ya? Y